Bien, ¿alguna duda o consulta sobre el contenido del trabajo práctico 1 o algún tema del teórico que hayan visto? El doctor Sosa nos dijo que el día miércoles habían visto facio, habían hecho un detalle, un pormenorizado detalle del análisis de facio, y hoy todavía no sé qué vieron, calculo que el doctor Sosa nos avisará a la tarde. Ok. ¿Qué iba a decir yo? Una consulta. ¿Es probable que para hacer un poco más dinámico e introducir, que no todo sea trabajo práctico escrito y así, es posible que le pidamos ver una película para empezar a hablar de derechos del trabajo propiamente dicho? ¿Todos tienen posibilidades de ver, por ejemplo, una película en Netflix o de alquilarla de alguna plataforma? Porque en YouTube no está gratuita, no está completa. ¿Todos tienen esa posibilidad o tendríamos que ver cómo hacemos para conectarnos y compartir la ¿Qué está pantalla? haciendo? Está haciendo el dibujo que le envié, que me faltaba. ¿Desde qué hora? ¿Desde que terminó la clase hace 2 horas? Ok, ahí está, ahí está. ¿Todos tienen posibilidades de ver así en alguna plataforma que tenga abono una película, o deberíamos? Yo creo que se puede. Si compartimos pantalla viendo Netflix, ¿se compartirá acá? ¿Alguien ha hecho la prueba de eso? A ver, déjenme un segundo, si me deja entrar, porque no sé si lo tengo habilitado desde la computadora. No se vayan, estoy tratando de entrar a Netflix. Iniciar sesión. A ver si yo busco una película y la comparto, ¿la podremos ver por acá? Gran pregunta, ¿eh? Si es que está en Netflix. A ver, buscar. No está. No está, pero esta puede ser otra. Natalie, ¿qué crees que hacemos? Eso que es la película, ¿eh? No crean que estoy hablando. A ver. Llevo aquí 7 años y nunca ha tenido una reunión conmigo, ni me ha visto en el pasillo, ni me ha contado una historia en la sala. Y es porque no trabajo aquí, trabajo para otra compañía que me presta varicas como el jefe de Steve, quien no tiene el valor para echar a sus empleados. Y en muchos casos, con buena razón, porque la gente hace locuras cuando la despiden. ¿Están viendo la película ahí? Sí, se ve, profe. ¿Que hice algo malo? Ok, ¿Hay algo que pueda ser diferente? bien. Esto es un... Ok, bien, ya sabemos que se puede. Es válido. Hay varios mensajes. A ver. Sí, Cuevana o Pelis Plus tienen muchas películas. Sí, sí, perfecto. Bueno, o sea que más allá de que eventualmente podamos hacer un Zoom para ver algún video o alguna película, la película es Recursos Humanos. En realidad pueden ser dos, digamos, si no tratar de descargarla. Una película puede ser Recursos Humanos, y la otra película es la que estábamos viendo recién, que es Amor sin escalas. ¿Y las dos películas están en Netflix? Amor sin escalas sí, la vi recién. Recursos Humanos, buscándola rápido, no la encontré. También es cierto que se lo podemos pedir a alguien que la baje y después compartirla por correo o subir. No, subirla a YouTube no va a dejar porque tiene derechos de autor una película. Bueno, vemos. En principio lo vamos a definir con el resto de los ayudantes en este fin de semana, pero todos, digamos, de alguna manera u otra tendríamos posibilidades de, si les decimos de tratar de ver una película, por la plataforma que sea o de la manera que sea, de poder verla, ¿verdad? Nadie tiene inconvenientes con eso, de que se le hace imposible, prefiere no tener, o sea, no paga Netflix o lo que sea, que es completamente válido, digamos, ¿no? ¿No habría problema con eso? Bueno, ok. Bien. Buen dato, entonces.
¿Hay alguien de ustedes que se conecte con el celular? Sí, yo me Profe, conecto con el celular. sí, profe, yo también. Igual también tengo la posibilidad de conectarme con una computadora, pero para las clases uso el celular. Ok, y en aquellos casos de nuestras compañeras o compañeros que se conectan con el celular, ver Netflix en el celular, ¿no les lleva muchos datos? ¿O tienen algún wifi o algo? Yo tengo Wi-Fi, no hay problema con eso. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bien, bueno, igual después los repetimos para los que van llegando un poquito más tarde. Si quieren, lo que podemos hacer para el viernes que viene es, más allá de yo armar el Zoom para las 12, entrar todos 12:15, porque veo que la gran mayoría recién se está sumando ahora y es más o menos entendible si Sosa terminó el teórico sobre el límite del horario, ¿sí? Así que yo lo voy a pasar para las 12, pero yo entro igual, no hay drama, pues si hay alguna duda o alguien quiere conversar algo, pero vamos a establecer como 12:15 el horario para empezar por así. A ver, Ana. Profe, encontré recursos humanos en Netflix. No, cuidado, porque puede ser que sea recursos inhumanos. Que esa no la vi todavía y no sé si tiene que ver. Chequea eso, Ana. Si es recursos humanos. Ah, ok. Está, sí, recursos inhumanos no la vi, la verdad. La voy a ver. Pero no sé de qué trata. No sé si porque no deberíamos hablar de recursos inhumanos, está mal, pero bueno, déjenmela ver y se las comento la otra clase si es que no sirve para la materia, y entonces no la comento nada si ustedes tienen que analizarla. Bien, bueno, a ver qué dice Conrado. Sí, Conrado, en realidad el tema del foro es un poco lo que charlábamos recién con quienes estaban entrando más temprano, que es que el problema del foro es que le llega a todo lo que se sube al aula web público, le llega a correo a todos los alumnos y a todos los ayudantes de todas las comisiones. Entonces, mi idea es que lo que sea, por ejemplo, de esta comisión, manejarlo en todo caso por correo. Yo creo que les dije que cualquier novedad o situación vinculada con nuestra comisión, si no la ven en la solapa de la comisión 2, o no le llegó un correo mío con ese dato, no le presten atención, no le den bolilla. No tiene que ver por ahora con nosotros. Igual entiendo que esta idea de amenizar con películas es de todos los ayudantes, así que puede ser que lo compartamos entre todos como una actividad, pero la entrega de los trabajos prácticos, todo por el correo, que es bastante directo, normalmente no lo rebotan ni nada. Bien, bueno, entonces, ya sabemos. Vamos a confirmar en estos días si es recursos humanos o si es Amor sin escalas la película para empezar a hablar de derecho del trabajo. Bien. Trabajo práctico 2. Teorías de la justicia. ¿Leyeron el texto de Facio? El doctor Sosa habló en la clase anterior de teorías de la justicia, ¿verdad? ¿Qué se acuerdan de las teorías de la justicia? De John Rawls y de Robert Nozick. Natalia, no entiendo, no sé qué es esa pregunta, ¿no es el de Aguilar? Profe, dijiste texto de Facio, por eso me parece que Natalia está confundida, porque es el texto de Aguiar en realidad, ¿no? Ah, perdón, sí, correcto, del texto de Aguiar, sí, ahí está, gracias. Del texto de Aguiar, de teorías de la justicia. ¿Qué les quedó de ese texto? ¿O qué vieron de la pregunta del trabajo práctico en relación con ese texto? Estoy sin micrófono, dice Natalia. Lo leí, no lo leí y me pareció muy complejo.
Lo leí y me pareció muy complejo. Está bien, yo ya te iba a hacer el chiste de cómo sabías que era complejo si no lo habías leído, pero está. Bueno, sí, no es un tema fácil, pero tengo entendido que el doctor Sosa se los explicó. No me equivoco. A ver, cuando Rawls y Nozick, Rawls y Nozick, no es de lectura rápida, no. Rawls y Nozick son dos autores norteamericanos. Ambos son de la década, digamos, su mayor creación intelectual es en la década del 70. Son dos filósofos, digamos, orientados a la filosofía política netamente. Lo que Rawls y Nozick van a tratar de interpretar es, o explicar teóricamente, es cómo la distribución de ciertos y determinados bienes en una sociedad puede ser entendida como justa. Y a su vez, derivado de esa idea de justicia, deviene la idea de validez, de válida, ¿sí? Entonces, Rawls parte de una creación, de una especie digamos así, de creación intelectual, que es el famoso velo de la ignorancia. Sí, esa es una teoría, es una construcción lógica, no es que existió eso en algún momento. Es decir, Rawls lo que dice es, en determinado momento, todos los habitantes de una determinada sociedad nos reunimos, ¿sí? Y celebramos una especie de contrato social. Por eso Rawls es contractualista, Nozick también lo va a hacer. Por eso Rawls es contractualista y dice, bueno, el esquema de convivencia social que tenemos ha nacido de un contrato, ese contrato es lógico, es una creación intelectual, no es que todos participamos de ese contrato. Y ese contrato se inicia con una creación que es el velo de la ignorancia. ¿Qué es lo que dice Rawls en relación con el velo de la ignorancia? Es lo siguiente. ¿Por qué si nosotros, las personas, no hemos determinado nacer en Argentina, nacer en Brasil, nacer en Europa, si no hemos determinado nacer de una familia con educación, si hemos determinado nacer de una familia con necesidades insatisfechas, es decir, si esto que somos no lo hemos determinado voluntariamente, ¿cómo encontrarle la idea de que esto que tenemos es justo? Bueno, Rawls lo que dice es, bueno, en realidad más que de justo tendríamos que hablar de equidad, de fairness, de equidad. ¿Por qué, dice Rawls, tendríamos que hablar de esta manera? Bueno, porque en un momento lógico de la evolución, todos los adultos nos encontramos frente a frente y decidimos pactar, firmar, en abstracto, simplemente empíricamente, un contrato en el cual, como yo no voy a saber si a mí me va a tocar nacer en el seno de una familia acomodada de Europa, o yo no sé si me va a tocar nacer en la montaña, o yo no sé si me va a tocar ser una persona con una enfermedad y morir muy joven, etc. Como yo no tengo nada de eso, porque nada de eso depende de mí, ¿qué voy a tratar de pactar entre todos? Un mínimo de derechos de manera tal de que todos tengamos garantizada cierta situación y un techo relativamente bajo, de manera tal de que nadie esté muy, muy alejado de ese mínimo de equidad que nos estamos proponiendo en ese contrato. Es decir, como yo no sé si voy a vivir 80 años, voy a ser recontrasano y voy a tener un ingreso, digamos, salarial muy importante, pero tampoco sé si voy a nacer en el seno de una familia con necesidades insatisfechas y voy a ser una persona que no tenga derecho a la educación, o voy a ser una persona que enfermándome no tenga acceso a la salud. O sea, como no sé ninguno de los extremos,
trato de fijar una línea en la cual ciertas necesidades básicas estén garantizadas para todos, de ahí la equidad, al mismo tiempo que el nivel más alto baje, de manera tal de entender que en la medida en que el nivel más alto baja, puedo subir ese piso de equidad, de igualdad para todos. ¿Sí? Eso es rápidamente el velo de la ignorancia. Yo ignoro, yo no puedo ver qué es lo que me va a pasar en la vida. Entonces, como me va a pasar en la vida, no quiero apostar a que voy a ser un recontra beneficiado, disculpen el término, porque por ahí me toca ser una persona con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, como no quiero apostar a ser un recontra beneficiado, pero también me quiero asegurar de que no voy a tener necesidades básicas insatisfechas, acuerdo, pacto, hago un contrato para que haya un piso de equidad en la redistribución de los recursos. ¿Eso se entendió más o menos? ¿O es más o menos como se los había encarado el doctor Sosa, como les había dicho o habían visto en el teórico, cursen con Rodolfo, con Mariano? ¿Estamos ahí, digamos? Insisto, esa idea de contrato social es una idea, ¿cómo decirlo?, construida lógicamente. Es una idea teórica que Rawls hábilmente utiliza para configurar lo que para él serían los principios de la equidad. Él usa en inglés la palabra fairness, de la equidad, de ese mínimo de redistribución de bienes que tendríamos que poder aspirar, poder llegar. Cuidado con esto. Rawls no es socialista o de izquierda. No es que dice, con esa distribución equitativa de derechos mínimos, ¿sí? de potestades mínimas, nos tenemos que conformar. No, si yo después puedo, porque tengo la suerte de estar en una familia que puede pagarme estudios universitarios, etcétera, etcétera, y puedo progresar y puedo apoderarme de más bienes en la convivencia social, bárbaro, bárbaro. O sea, no es que él va a decir, bueno, listo, esto que pactamos en este contrato social ideal es lo que va a ser toda mi vida. Para decirlo de alguna manera, disculpen, era el teléfono de casa. Para decirlo de alguna manera, el mínimo está garantizado, pero el techo dependerá de mi desenvolvimiento. ¿Se entiende eso? Por eso, la idea principal para Rawls, y la va a compartir Nozick, es que ese contrato social que acordamos entre todos al comienzo de nuestra vida en sociedad, de ninguna manera debe limitar la libertad individual para progresar, para crecer, para estudiar, para tener más. Denme un segundo que como todo es una urgencia. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? ¿Cómo decirlo? Ese piso de derechos garantiza cierto punto de partida, pero no garantiza ningún techo. Yo puedo competir por usar la palabra de mercado más importante, ¿sí?
Me dan un segundo que atiendo un llamado y estoy, no se vayan, denme un segundo, por favor. Bueno, disculpen, acá estoy, pero a veces es algún problema que surge. A ver, teníamos un mensaje. No, bueno, no es que lo explique más sencillo que el texto, Natalia, lo resumí un montón. El texto es mucho más, más interesante, pero un poco para que se entienda la idea, un poco para que se entienda la idea. Entonces, la idea de Rawls no es que el mercado es una, lo digo rápido para que se entienda, no es que el mercado es una porquería, no es que la distribución de recursos del mercado es distorsiva. Lo que dice es, tenemos que hacer un preacuerdo, de ahí la idea de contrato social, para que después la distribución del mercado libere las fuerzas, el que es mejor, el que es más inteligente, el que ha tenido la posibilidad de desarrollar estudios más completos, tiene la posibilidad de apropiarse de más bienes o de más bienes o servicios. Pero en principio, la equidad hace que ese piso sea común para todos. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Entonces, lo importante de la teoría de Rawls es que, perdón, de Rawls, es que sin destruir el mercado como asignador de recursos, sin destruir la idea del mercado como asignador de recursos, va a encontrar la manera en la cual la asignación de recursos que haga el mercado va a ser a partir de un mínimo de derechos a los cuales todos podemos acceder. Lo cual implica, y acá quiero ser un poco claro, disculpen si estoy gritando, a veces se me va la voz. Acá quiero ser claro con esto. En términos de Rawls, las diferencias sociales de apropiación de recursos están justificadas. Es decir, que haya alguien con 10 autos no está mal si llegó a esos 10 autos por el libre ejercicio de sus competencias, de sus facultades, de sus posibilidades de realizarse. ¿Se entiende? Es decir, el libre juego de las capacidades individuales para Rawls es válido. Por lo tanto, está aceptando diferencias. Que algunos tengan más y otros tengan menos. Pero claro,
parte de un piso de que todos por igual a algo menos llegamos. El resto dependerá de nosotros, pero ese mínimo nace del contrato social del cual formamos parte. ¿Se entiende esa situación? Entonces, yendo un poquito al trabajo práctico. Concepción de las personas y su rol en la comunidad, desde el punto de vista de la teoría redistributiva de Rawls, las personas somos distintas, pactamos un contrato social para igualar ciertos derechos, ciertas prerrogativas para todos por igual, y después podemos salir a la libre competencia. ¿Para qué? Porque de la libre competencia vamos a incrementar la apropiación de bienes, de cosas, auto, casa, prepaga, viaje al exterior, etc., por sobre encima de lo que acordamos equitativamente distribuirnos al momento de vivir en sociedad. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el rol asignado al Estado? El respetar ese contrato de equidad, el de respetar ese contrato de equidad que pactamos los individuos libremente, y el de garantizar el libre juego de las fuerzas de mercado cuando las personas salen y quieren ir por más, estudian, trabajan, se capacitan. ¿Cuál es la visión económica que promueve Rawls? El mercado, la asignación de recursos, el libre juego de las fuerzas del mercado, la legalidad o la legitimidad de las diferencias sociales, si esas diferencias sociales se han debido a una mayor preparación, a una mayor capacidad, pero siempre partiendo de esa idea de equidad, de igualación de ese mínimo del cual las libres fuerzas del mercado van a competir. Y los valores morales van a tener que ver con eso, con el respeto de ese acuerdo de equidad, de ese acuerdo mínimo que nace del contrato social, pero con la libertad de una competencia, ¿cómo decirlo?, legal, pero dura, ¿no? Es decir, competir para ganar, competir para llegar más lejos, ¿sí? ¿Esa competencia puede crear diferencias? Sí, claro que las puede crear, pero para Rawls esas diferencias que nacen de esa competencia entre las personas van a ser moralmente válidas, aceptables, porque tienen que ver con que nacieron de una igualdad para todos mínima y al mismo tiempo generan, bueno, para algunos más posibilidades, para otros no tantas posibilidades. Dicho de otra manera, digamos, todos tenemos un piso de derechos mínimos. Pongo un ejemplo para que se entienda, digamos. Todos tenemos un piso de derechos mínimos. Ciertas prestaciones de salud, ciertas cuestiones educativas, ciertas cuestiones de seguridad pública, etc. Esas tienen que ser iguales para todos.
Pero después tengo que salir a competir. Por lo tanto, en términos de roles, no es injusto que Messi esté en la selección y sería injusto que Marcelo Sevillano reclame estar en la selección, digamos. Porque Messi se ha preparado y ha competido para estar en la selección. ¿Se entendió entonces esto que rápidamente caracterizamos así de roles? ¿Alguna duda quedó? ¿Algo que haya dicho yo por ahí muy, muy rápido, o que no les haya, o que no hayan estado de acuerdo? Ahí está, más entretenido. ¿No? Bueno. Ok, bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los valores? Nos había quedado eso como medio rápido. Los valores morales que patrocina. Bueno, el primero, la equidad. Cierta idea de igualdad en una especie de acuerdo primario, de distribución primaria de determinados derechos para todos por igual. A partir de ahí, disculpen la expresión, salgamos a competir. Bien. Nozick va a estar en una posición moralmente mucho más compleja y al mismo tiempo uno podría decir hasta mucho más repulsiva. Es decir, Nozick es un autor que no va a acordar para nada, con estos principios de Rawls, y va a decir que esa libertad de acción individual que Rawls dice empieza a existir, empieza a jugar, empieza a competir luego de esa distribución mínima, de ese acuerdo mínimo para distribuir recursos que las personas pactan en ese contrato social, es moralmente inaceptable y económicamente improductiva. Entonces, Nozick va a decir: la idea de igualar a todos es una idea autoritaria. Una idea en la cual la libertad individual es el eje sobre el cual debe estructurarse el sistema político y el sistema económico, es resignada por un valor que en definitiva no queda claro cómo se construyó, de dónde salió y qué beneficios tiene, dice Nozick. Y ahí está el centro de la cuestión, de la diferencia entre ambos. Para Rawls, ese acuerdo mínimo tiene como beneficio, como garantía, que ninguna persona del sistema va a tener, vamos a llamarlo así, necesidades estructurales insatisfechas. En cambio, para Nozick, eso es enfermizo. ¿Por qué yo tengo que garantizarle, dice Nozick, privándole de recursos a alguien? ¿Por qué tengo que garantizarle recursos a esa otra persona que no se los puede ganar por sí mismos? Entonces, en Nozick, la libertad individual es un valor a ultranza, no negociable. ¿Qué le está queriendo decir a Rawls? Mira, vos no lo decís abiertamente, Rawls, pero cuando vos hablas de contrato social, de acuerdo por la equidad, lo que estás queriendo decir de manera elegante es que le limitaste la libertad a los individuos. O sea, en vez de ver el aspecto negativo, hablas del positivo. Pero si tuvieras que ser sincero, tenés que decir que ese contrato social limita la libertad individual. Ahora vamos, Ana, ahora vamos a los impuestos. ¿Sí? Entonces, Nozick dice,
y ahora retomamos lo de los impuestos que recién preguntaba Ana, ese acuerdo de supuesta equidad que propugna Rawls, en realidad lo que hace es sacarme recursos a mí o a alguien para dárselos a un tercero que no se los podría proporcionar por sí solo. Por eso, después, más adelante, nos va a decir, los impuestos son distorsivos. Si ustedes leen los diarios o escuchan a muchos políticos en la Argentina, van a ver que dicen el sistema impositivo es distorsivo. ¿Por qué distorsivo? Porque crea una diferencia, una distorsión. Le saca al que tiene para redistribuir, el Estado le saca al que tiene para redistribuirlo entre los que no tienen. Por eso crea distorsiones. Si ustedes quieren, el impuesto a las grandes fortunas, que está ahora en danza, es un claro ejemplo de ese tipo. Nozick enfermaría, murió en el 2002, Nozick enfermaría de pensar que el Estado va a cobrar un impuesto extra a los grandes patrimonios para paliar los efectos de la crisis en personas que han tenido desventaja. Y acá hay que hacer una aclaración, sin ánimo de provocar el debate, aunque no estaría mal. No pensemos que solamente los ricos no quieren pagar impuestos. ¿Ustedes saben, por ejemplo, lo que es el IVA? Impuesto al valor agregado. Es un determinado porcentaje que se aplica sobre todas las ventas minoristas, digamos, sobre todo lo que compramos los consumidores finales. El IVA es un impuesto distorsivo. ¿Por qué es distorsivo? Porque paga lo mismo la persona que gana 100.000 de IVA en la carne que la persona que gana 40.000. A ver, el IVA es el 21%. Si yo compro carne por 1.000, pago 210 de impuesto. Esos 210 son mucho más significativos para quien gana 40.000 que no que para quien gana 100.000. Bueno, ese es un impuesto distorsivo, un impuesto regresivo. Yo no he escuchado ningún gobierno, por más progresista que sea su análisis, que diga vamos a sacar mañana el IVA. ¿Sí? El IVA está. Y cada vez que nosotros compramos yerba, lo que fuere, carne, leche, pagamos IVA. Natalia, Rawls propone una mayor intervención del Estado que Nozick. No sería correcto eso. Rawls lo que va a decir es que el Estado tiene que garantizar que ese contrato de equidad sea respetado por todos. Después de eso, libertad absoluta como Nozick. Esa tendría que ser un poco la expresión correcta. Los dos son liberales, los dos son norteamericanos. ¿Bien? Entonces. Pero, perdón, pero Rawls sí está a favor de políticas redistributivas, según lo que yo leí. Rawls está a favor de políticas redistributivas en la medida en que esas políticas redistributivas garanticen, alienten, sumen equidad para todos a ese piso de derechos mínimos. ¿Sí? Acá hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de políticas redistributivas, estamos hablando de políticas que se dan sobre la distribución que ya dio el mercado. Por eso son redistributivas, porque se dan como en una segunda instancia. La primera distribución la da el mercado. Algunos somos trabajadores, otros son empleadores, algunos somos empleados públicos, otros son funcionarios públicos, digamos, algunos son desocupados, etc. Esa distribución primaria, digamos, la da el mercado. Después va a aparecer el Estado como elemento con capacidad para redistribuir el ingreso. ¿Cómo redistribuye el Estado? Sacándole a los que tienen más posibilidades y debiendo distribuirlos de manera igual
entre los que no tienen tantas posibilidades. Entonces, para Nozick, y de ahí la afirmación de Ana de hace un rato, para Nozick es una aberración que el Estado cobre impuestos. Porque me cobra impuestos porque me va bien. El Estado tendría que procurar que a todos nos vaya bien, no cobrarle impuestos al que le va bien, diría Nozick. Igual hay que hacer una aclaración. En un libro posterior, del año 1981, Nozick atempera un poco estos principios. Nozick atempera un poco estos principios. No viene al caso, pero no es que toda su vida fue tan animal, digamos, desde el punto de vista de... hay una cuestión que, bueno, la década del 80, ustedes creo que ni habían nacido, fue una década en la cual a nivel mundial, a partir de algo que se llamó el Consenso de Washington, se implantaron ciertas políticas de lo que hoy llamaríamos políticas globales acerca del mercado como lógico optimizador de los recursos, el Estado a la mínima expresión posible, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, si tuviésemos que repasar estos puntos que teníamos en el trabajo práctico de Nozick, diríamos: concepción de las personas y su rol en la comunidad, las personas somos todos iguales ante la ley, nadie tiene que crear igualdades ficticias. Para Nozick, ese piso de equidad que daba Rawls es una igualdad ficticia, una igualdad que no existe, que es creada artificialmente, y el rol de las personas en la comunidad, los ejes de la absoluta libertad. El mejor de cada uno de nosotros va a salir del absoluto ejercicio de la libertad individual. Desde esa perspectiva, y eso es común en todas las doctrinas liberales, la libertad individual es una fuerza motor del desarrollo social. Dicho de otra manera, a partir de la suma de los desarrollos individuales, se obtendría el desarrollo colectivo. Bueno, rol asignado al Estado quedó más que claro. Cero, digamos. El Estado solamente, de ahí podríamos decirlo, ustedes seguramente lo han visto así, el Estado gendarme. El Estado que solo garantiza que ese libre juego de las libertades individuales se produzca de manera libre, pura. Visión económica que promueve el mercado. El mercado como pleno y único asignador de los recursos que todas las personas podemos apropiarnos, podemos tener. Si el mercado hace que haya ricos y que haya pobres, está bien, porque el mercado es el espacio pleno de libertad. Valores morales que patrocina los valores morales individuales con respeto a la ley. Es decir, no es para Nozick que si mi competidor es más inteligente que yo, está bien lesionarlo para que no compita. No, eso no. Es decir, lo que podríamos llamar los derechos de libertad, seguridad, igualdad, Nozick los va a respetar. Yo tengo que poder competir libre y sanamente con mi competidor y después puedo terminar hecho bolsa. Pero si fue legal, si fue legítima esa competencia, está bien. Por algo yo tenía que terminar hecho bolsa. Disculpen la expresión. La visión económica que promueve Rawls es el liberalismo de mercado. El liberalismo de mercado. El mercado como óptimo asignador de los recursos. Cero redistribución. Dicho en términos que a veces se suele explicar acá en nuestro país, el Estado no redistribuye nada, el Estado contamina, te dicen.
¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Más o menos? ¿Lo habían visto, entendido, leído de otra manera? ¿Sosa por ahí les dijo algo distinto? ¿No? Profe, entonces todo lo que son los principios de justicia o de distribución, en el trabajo práctico 1, en el cuadro no tiene un espacio en el que entrarían, ¿no? La teoría de la justicia que tienen y demás, la concepción de justicia. En el trabajo práctico 2. Claro, A ver. por lo que venimos hablando de la visión económica, los valores que promueve, en ninguno de esos lugares irían los principios de justicia o de distribución, o sí. No te termino de entender, Paulina, la consulta, disculpa. No, porque viste que en realidad el texto de Aguiar lo que hace es describir estas teorías de la justicia y no es que habla acerca de la concepción de las personas, el rol de la comunidad, el rol asignado al Estado, la visión económica que promueve, sino que habla de las teorías de justicia y de los principios de las teorías de justicia y demás, y por lo que venimos hablando, en sí como están puestas en el texto, no entrarían en el cuadro. No, entrarían para tratar de entender cómo se arma, digamos, la comparación entre las teorías, pero a lo que nosotros vamos a evaluar, con lo que está ahí es suficiente. Con lo que rellenamos el trabajo práctico es suficiente. Ahí Camila dice que no, recuerda que no sabe si Sosa lo dio. A nosotros nos pasó un correo que sí, que lo había dado, pero bueno, no sé, por ahí fue medio de pasada, no sé, digamos, con esto que estamos viendo, yo entiendo que para lo que vamos a necesitar estamos bien. Bien. Después, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Estamos ahí con eso? Bien. Bueno, ok, ahí parece que Milena dice lo mismo, que no tenía apuntes del teórico. Bueno, ok, no, más o menos está, en todo caso, si releen la ficha o ven el teórico de Sosa y surge alguna duda o alguna diferencia o discrepancia, como recién Paulina manifestaba, entre lo que habíamos visto y más o menos lo que había que completar, lo charlamos la clase que viene, no hay problema. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahora? El punto 2 del trabajo práctico habla de los derechos humanos y la comparación con... ok, Natalia dice que habían visto más de derechos humanos, bueno, bárbaro, porque es justo lo que vamos a ver ahora. Habla un poco de la comparación o de la vinculación entre derechos humanos y la situación de COVID-19. Yo quiero serles franco. A mí me interesa más que ustedes tengan una idea o una definición jurídica de lo que es lo que podríamos llamar el complejo básico de derechos humanos y el carácter universalista de los derechos humanos, que puedan entender cómo esos derechos humanos han ido, digamos, acumulándose, complejizándose sobre un conjunto de derechos políticos, de derechos sociales, de derechos económicos que se fueron dando, y no necesariamente compararlo con la situación de COVID-19. O sea, lo de COVID-19 es una situación de emergencia, que Dios quiera pasemos en algún tiempo, pero digamos, la noción de derechos humanos es compleja, interesante, como para tamizarla con el tema de COVID, digamos. Entonces, traten de tener... solo las teorías de Rawls y de Nozick. Solo las teorías de Rawls y de Nozick, las que tenemos que comparar. Entonces, con relación a derechos humanos,
una lectura, una definición jurídica, una conceptualización, que seguramente es Sosa lo que hizo hincapié, cómo se llega históricamente a la idea de ese conjunto de, o lo que llamamos en derecho, ese plexo normativo, ¿sí?, que se da a nivel de los estados, pero también a nivel supranacional. Ustedes saben que hay convenciones, acuerdos que regulan o que forman parte del plexo normativo de derechos humanos a nivel global, a nivel mundial, más allá de la recepción interna que hayan tenido los estados. Yo no sé si ahí ya vieron, no lo quiero complejizar, pero si ahí ya vieron cómo acoplan los tratados internacionales de derechos humanos en la pirámide constitucional. ¿Eso lo vieron? ¿Hablaron de supremacía de normas? ¿No? Algo había en uno de los videitos que nos subieron al principio de la cursada. Bueno, ese es un tema que normalmente es pregunta de examen, normalmente es pregunta de examen, y al mismo tiempo tampoco es un tema fácil de... Una vez que uno lo vio, es re fácil, pero hasta que uno vea cómo calzan, cómo encastran los tratados internacionales dentro de la ley, la Constitución, qué tratados están por sobre la ley, es un tema. Si no lo vieron, eso repásenlo, si no, subiremos algún video hablando puntualmente de ese tema, pero jerarquía de las normas o jerarquía constitucional es un tema que les sugiero no dejar pasar. ¿Eh? ¿Estamos hasta ahí, más o menos? Milena, sí, se mencionó en los primeros teóricos. Bueno, entonces repásenlo. Entonces repásenlo, y si hay alguna duda lo charlamos la clase que viene. Pero jerarquía de normas es un tema que va seguro en el examen. Seguramente va a haber varias preguntas. Ustedes saben que va a ser múltiple choice y va a ser al azar, así que, pero va a haber preguntas de jerarquía de normas y de tratados internacionales seguro. Bien. Profe, ¿hay algún texto para poder encontrarlo o nos quedamos con lo que dijo en el teórico el profe? Mira, yo texto de memoria no me acuerdo, pero si ustedes me dan tiempo, yo les paso por correo en la semana alguna ficha que usamos en la Facultad de Derecho para jerarquía de normas, y lo pueden leer de ahí. Como es un tema teórico, un tema objetivo, no hay discusión de que Nozick dice una cosa y Rolf dice otra. Cualquier manual de derecho constitucional relativamente sencillo sirve. Si encuentro algo en el programa se los paso, y si no les envío alguna ficha de algún manual de derecho constitucional, pero algo les mando seguro en la semana. Joaquín preguntaba lo mismo, ¿qué texto concreto? Bien. Sí, si para mitad de semana no les mandé ningún correo con jerarquía de normas, háganme acordar que es que me olvidé nomás, pero voy a tratar de acordarme. Voy a tratar de acordarme. Jerarquía de normas. Bien. A ver, Natalia decía algo ahí, en la ficha 1 y 2. Bueno, ok, pero la ficha 1 y 2 es el derecho como producción histórica, y el otro son conceptos jurídicos básicos. En la ficha 2 puede ser, sí, en la ficha 2 del doctor Sosa puede ser. Igual yo les mando algo, no se hagan problema, pero en la ficha 2 de Sosa puede ser, sí. Sí, algo hay, bueno, sí, entonces es eso. Bueno, pero a ese tema releanlo, o búsquenlo. Buscarlo en el teórico es medio difícil porque hay que ver todo el teórico, digamos, para encontrarlo, pero en cambio es más fácil buscar en la ficha. Bien. Con respecto al punto 3, era cuál de las posturas hace que ustedes se sientan más cercanos.
ahí cada uno construirá su opinión particular. Obviamente que la idea de Nozick nos resulta, digamos, chocante, por usar una palabra elegante. Y en relación al punto 4, no lo vamos a incorporar como parte del trabajo práctico a realizar, quedará pendiente ahí, en principio con que respondan para el jueves que viene, la pregunta 1, 2, vinculada a derechos humanos, y la 3, para este trabajo práctico, va a ser suficiente, va a estar bien. ¿Alguna duda o pregunta, o algo que haya quedado, que yo haya sido o rápido o no claro en lo que charlamos? Sí, la idea sería que en la medida de lo posible, en este fin de semana, el que no mandó el trabajo práctico 1 lo pueda mandar. Ahí hubo algunos casos de algunos alumnos o alumnas que habían manifestado algún inconveniente. No hay drama, el trabajo práctico 1, si no lo mandaron, mándenlo hoy o mañana, y en lo posible el trabajo práctico 2, si pueden, para el jueves que viene, en algún momento del jueves. 11 de la noche, no hay drama. Yo lo corregiré en el fin de semana, pero tomemos más o menos esa idea, que si la clase que viene empezamos a hablar de otro tema nuevo, al menos ya intentaron entregar el trabajo práctico anterior. ¿En el punto 3 también entrarían las teorías comunitarias? No, solo las liberales. Solo Rawls y solo Nozick. Solo Rawls y solo Nozick. No, en el punto 2, la parte de COVID, Manuela, por ahora no la vamos a relacionar. Sí, por favor, la definición, el concepto, el desarrollo, la evolución de, insisto, lo que formalmente llamamos el plexo normativo que define, que da contenido a el desarrollo de los derechos humanos a nivel internacional. Bien, ¿estamos entonces? El trabajo sí. Creo que el trabajo se manda al correo interno de aula web, ¿no? O a un correo personal de usted. Porque... No, al correo del aula web, por el aula web. Y como lo repetimos ahora, disculpen los que ya estaban, como a veces en el aula web hay publicaciones de los otros ayudantes o de los otros alumnos o alumnas, solamente préstenle atención o solamente tomen como parámetro de trabajos a hacer o de cosas a ver o de responder lo que colgamos en la pestaña 2 de nuestra comisión o eventualmente lo que yo les aviso por correo, como este dato del Zoom, digamos. Todo lo demás pueden verlo, pueden tenerlo en cuenta, pero si no está confirmado en nuestra pestaña 2 o yo no se los envié por correo electrónico, en principio no es una actividad o algo que prestarle atención para nuestra comisión. ¿Sí? ¿Estamos Sí. entonces? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Estamos? Ok. De mi parte, buen fin de semana. Nos encontramos por el aula web en estos días y les subo lo de jerarquía de normas y seguramente les suba el tema de por qué película vamos a ver y alguna guía para entender la situación. Caterín, ¿estabas levantando la mano o saludando? Se enojó y se fue porque no la saludamos. Bueno. Ok. Profe, la semana que viene ya no voy a decir.
Profe, la semana que viene ya nos va a decir quiénes aprobamos los trabajos prácticos y quiénes no, o cómo va a ser el tema de la aprobación. Sí, lo que vamos a hacer con los trabajos prácticos es, aquel trabajo práctico que yo le responda por correo, que lo tiene que mejorar, completar o hacer de nuevo, está. El que no tiene ningún aviso y lo tiene entregado, está aprobado. Igual, yo voy a colgar en alguna semana antes del parcial el Excel en el que voy cargando los trabajos prácticos y lo voy a publicar en la solapa de la comisión. Entonces, no sé, cualquiera de ustedes, Verónica, que recién preguntaba, se ve que no tiene ni aprobado ni nada el trabajo 1 o 2, y me dice, no, profe, yo lo entregué, acá tengo el correo que se lo mandé, lo revisaremos, pero ustedes van a poder controlar su estado de situación antes del primer examen y antes del segundo examen. La verdad, a veces me equivoco y se me pasa de largo un correo y ustedes me tienen que aclarar que lo entregaron y lo corregiremos. Claro está, no va a haber ningún problema, nadie se va a quedar sin rendir el parcial porque a mí se me perdió un correo o un trabajo práctico. En eso quédense tranquilos. Les pido el changüí de que si publicado el listado hay algún error, me dejen subsanarlo sin enojarse, digamos.